que yo no estoy trayendo mi prueba, ni una vecina que dijo X, Y cosa. Estoy diciendo que la prueba de nosotros es la misma prueba que presentó Fiscalía. Los disparates que presentó Fiscalía, nosotros queríamos que pasaran y el jurado lo viera, para que viera los disparateros que es Fiscalía. Que todo esto es un montaje político. Si literalmente esto es un esquema de extorsión, porque yo no estaba arrestado el 30 de junio, porque yo no estaba arrestado en agosto del 19, porque yo no estaba arrestado en septiembre del 19, porque no había caso, porque hubo una conversación donde literalmente yo estoy fakeando con él, le estoy diciendo 4 disparates, viendo que él es un corrupto, viendo que él me está diciendo a mí cómo arreglamos esto. Un secretario que yo no sabía que me estaba grabando, me está diciendo que cómo arreglamos esto. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990, y tengo que empezar diciendo agradezco sobre todas las cosas que en este espacio llamado Radio Bemba hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes mi sentir y el sentir de muchos de los compañeros y compañeras que vienen aquí a Radio Bemba para expresar sus visiones, sus posturas, sus ángulos de la noticia, y que en esta estación agradezco a la familia Berchara, agradezco a Ana, a todos los compañeros y compañeras que trabajan aquí, porque precisamente a mí nunca se me ha dicho no digas tal o cual cosa, y eso es un privilegio en un mundo en el cual la mayoría de las cosas están controladas. O sea, cuando hablamos de las redes sociales, por ejemplo, todos estos casos, y ahora con el caso de Sixto George, todos estos casos están relacionados con censurar la palabra, controlar la narrativa. Lo que se está discutiendo en los medios de comunicación crea opinión pública, influye en la vida de todos sus ciudadanos en este país y en todos los países del mundo. Y estoy muy seguro que este caso, particularmente porque estamos hablando de una persona como Sixto George, que es una persona poderosa dentro de los medios de comunicación en el país de Puerto Rico, estoy a lo mejor seguro que hasta más allá pudiera tener el alcance de este señor. Como nosotros estamos presenciando, ¿no?, este evento, este caso, yo todavía no tengo exactamente claro cuáles son las acusaciones. Lo que sí sé es que es algo histórico lo que está pasando, y que por ende esto pudiera tener unas vertientes, pudiera tener unos efectos más allá de la isla de Puerto Rico, porque esto también se hace y se ha estado haciendo en los Estados Unidos de Norteamérica, sí, en el USA, allá en los medios de comunicaciones. Allá este tipo de cosas se ha estado haciendo. Yo no he visto un caso, y me parece que también el poder, en el caso de estas grandes corporaciones, medios por ejemplo como CNN en español, CNN en inglés, BBC y todas estas otras, las CBS y ABC, todas estas grandes cadenas de periodo, el Fox, entre otras cosas, ¿no?, entre tantas que son en Estados Unidos, hay una narrativa, y esto lo han comprobado en otras ocasiones, donde el noticiero, por ejemplo, de Florida con el noticiero de California, con el noticiero de Chicago y verbatim están diciendo exactamente lo mismo, la palabra por palabra, la noticia que están publicando, la forma en que se está diciendo, dónde está ubicada en el noticiero. Todo esto ha sido caso de investigación y de divulgación, y este caso muy particularmente de Puerto Rico, donde estamos tan acostumbrados ahora también. La cuestión de las redes sociales, que por si no lo saben, las redes sociales hacen esto como norma. Eso se llama, esa censura que nosotros usualmente hablamos o discutimos sobre las redes sociales como Facebook, Twitter, inclusive todos estos temas se están discutiendo ahora sobre Instagram, etcétera. Esa censura, estamos hablando de que es una censura que es creada por un algoritmo, y ese algoritmo hace unos días, yo creo que tuvimos una discusión aquí con el compañero, que estábamos hablando, por ejemplo, de Facebook, las noticias que usted ve y cómo las ve, y el tipo de, inclusive los colores y los personajes
que están en esa noticia, cómo se llega o cómo le llega a usted en esto, por ejemplo en YouTube, está todo construido para un perfil demográfico que significa usted. Puede ser usted individuo o usted comunidad como puertorriqueños o usted comunidad como los afro-norteamericanos. Entonces la noticia se hace de acuerdo a quién está dirigida. Y estas son cosas que van cambiando el mundo de diferentes maneras, precisamente porque, como sabemos, los medios de comunicación están garantizados, inclusive en la Constitución de Estados Unidos, la libre expresión, esto de poder hablar, decir, compartir, divulgar. Eso está totalmente como parte de una enmienda, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico, creo que es la que define, determina la cuestión de la religión. Entonces, esto es mucho más amplio. Y en el caso de hoy, yo no iba a hablar de este tema muy particularmente. Este era un tema como tal, no había llegado, no se había llegado al juicio, no se había terminado el juicio. Yo no tenía intenciones de hablar sobre el tema, pero les prometo que en un futuro muy inmediato voy a hablar más a profundo para poder entender muy bien y analizarlo desde el punto de vista macro, ¿no? Desde el punto de vista país. Yo sí iba a hablar sobre las protestas que se están dando en Aguadilla, sobre los recientes eventos violentos, subrayo, violentos, de unos policías privados protegiendo propiedad pública, o sea, propiedad del Estado, lo de las cuevas de las golondrinas, y esto que ocurrió en estos últimos días, que fue ese tiroteo. Creo que ustedes, muchos, han visto en los medios de comunicación y me parece importantísimo. Es más, yo creo que es tan importante como lo de Sixto George desde el punto de vista de influencia de la comunidad, de país, de la libertad de expresión. ¿Y por qué digo eso? Bueno, nuestras protestas, y yo estoy hablando ahora de los ciudadanos, sean ciudadanos puertorriqueños o ciudadanos de Estados Unidos de Norteamérica, tenemos esa responsabilidad. La gente lo ve como una acción de un grupo particular, dependiendo del grupo que esté protestando, porque sabemos que, por ejemplo, en algún momento aquí se protestó por la ley federal que iba a impedir que los gallos de pelea, yo nunca he visto, por cierto, nunca he visto una pelea de gallos de pelea, pero me imagino que tiene que ser brutal, ¿no? Entonces esas expresiones que se estaban manifestando en los medios de comunicación para proteger ese que ellos entendían derecho cultural, que yo todavía no tengo muy claro, pero ese derecho cultural, como en el caso de España, que la cuestión en México también, donde hay corridas de toro, etcétera, eso que se estaba discutiendo, ellos protestaron, ¿no? Hubo unas protestas masivas en Puerto Rico, hubo una serie de anuncios en la televisión, prensa, etcétera, relacionados con los galleros, ¿no? Y cómo los galleros tenían el poder económico para crear noticia. Pero esa manera de protestar está protegida por nuestra Constitución, nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y esto es importante entenderlo, porque siempre cuando hablamos de la ciudadanía se habla de unos derechos, pero específicamente del derecho a recibir, ¿no? A recibir, qué sé yo, unas ayudas estatales o federales o de cualquier otro medio, ¿no? Esto de ser ciudadano de un país, y no estoy hablando de ciudadano de Estados Unidos o de Puerto Rico, estoy hablando de ciudadanos del mundo y ciudadanos, por ejemplo, en otras naciones, ¿no? Donde tienen como responsabilidad entender sus derechos, saber, por ejemplo, cuál es su constitución, los derechos en esa constitución, cómo defenderlos. Protestar es una manera de ejecutar responsablemente su ciudadanía. Eso lo decimos aquí tantas veces y entendemos la importancia de que eso exista, porque países que no tienen el derecho de expresión, que no tienen el derecho libertad para poder decir las cosas que quieren decir, y podemos hablar de otros países. Yo, por ejemplo, nunca he ido a China, pero sí me acuerdo de la noticia de Tiananmen Square, que algunos recordarán, este lugar donde estaban protestando en contra del gobierno comunista, socialista de China, y por los medios de comunicación mundial se dieron unas noticias donde usando tanques aplastaron a un montón de gente que estaban acampando en esas facilidades que era un parque público
porque estaban protestando organizada, ¿no? De una forma pacífica, pero organizada. Pues parecería, y hay una foto bien famosa de un activista al frente de un tanque, ¿no? Con un rótulo en la mano. Esa es una foto que recorrió el mundo, yo creo que hasta ganó premios, ¿no? Esa dinámica de tener la posibilidad de expresarnos, esas luchas que se han dado desde la Revolución Francesa y todas las otras luchas, ha sido precisamente para que nosotros podamos tener la responsabilidad y el derecho de poder hacer y decir y cuestionar, y muy particularmente con lo que hemos tenido en un Puerto Rico de hoy, donde después del 2017 los huracanes ha habido un desmadre. Que se habían problemas antes, sí, pero todos estos problemas de vivienda, de carreteras, de electricidad, de escuela, de medicina, hospitales, etcétera, yo creo que habrán pocos o ningunos puertorriqueños que puedan, honestamente, puertorriqueños y no puertorriqueños, sino gente que vive en la isla, que puedan decir que Puerto Rico no ha tenido una decadencia. Hasta las estadísticas que recientemente acabo de escuchar, que no teníamos estadísticas vigentes o actualizadas desde el 2016. Creo que unas noticias salieron en los medios de comunicación hablando sobre estadísticas vitales y todas estadísticas que son esenciales para poder tomar decisiones relacionadas con el diario vivir, o sea, los servicios, a quién los vamos a dirigir, o sea, las carreteras, cuántas millas, cuántas están en etapa de destrucción, los puentes, mira lo que estamos escuchando sobre los puentes. Todas estas estadísticas que son los números que se usan para crear la política pública y que más allá de estar adivinando sobre lo que vamos a hacer con tal o cual problema, o sea, cuál es la edad promedio de los puertorriqueños, cuáles son sus necesidades, si necesitamos hospitales más dirigidas a personas mayores, o están naciendo o no están naciendo los niños que necesitamos para cuidar las futuras generaciones. Todas esas estadísticas son yo creo que esa es la ciencia, esa es la detrás de cada una de las decisiones que se tome en cualquier país del mundo. Tener estadísticas, y esto lo tienen en las grandes empresas de las redes sociales, por ejemplo. Ahí absolutamente todo lo que se hace se graba, se documenta y se convierte en información, data que usan a favor o en contra, inclusive venden a diferentes compañías. Por ejemplo, queremos saber quiénes son los que viven y cuáles son sus ingresos económicos, todas esas cosas. Miren, ¿qué tiene que ver todo esto con esta lucha, ¿no?, que estamos teniendo, el activismo? Bueno, que parecería, y yo creo que también se afirmó, ahora quiero enredar un poco más esta telaraña, ¿verdad? Porque aquí se hacen unas protestas desde hace muchos años atrás, y ustedes recordarán las protestas que se dieron, por ejemplo, en el 2019, que parecería no hemos descartado todas las cosas que ocurrieron como consecuencia de esto del chat. Cuán interesante lo que está pasando, porque precisamente parecería que algunas personas habían descartado esto del chat. Yo todavía estoy un poquito inquieto. Yo no sé si es a propósito. Me parece que huele a trampa, ¿no? Hay cómo dirigir a las personas para que, por ejemplo, si el señor Rosselló pensaría correr otra vez, ¿no?, el joven Rosselló, y toda esa dinámica. ¿Cuánto de lo que estamos viendo es o no una estrategia de manipulación? ¿No? Esto es parte de la psiquis, ¿no? Esto es parte de lo que tenemos constantemente de analizar. Pero la expresión y la libertad de la misma, la proteger ese derecho, por ejemplo, de los que están protestando en las facilidades, en Aguadilla y en las zonas donde se están quedando con nuestras playas, donde están bloqueando el acceso a nuestras playas, donde, por ejemplo, se está dañando, como lo que ocurrió en Salinas, donde se está dañando un ecosistema, una serie de ecosistemas que son... Hay un dicho que yo estoy en este mundo, pero no me pertenece. Yo tengo la responsabilidad de cuidarlo y entregarlo en mejores condiciones de como yo o cuando yo lo recibí. Esas son cosas importantes porque estamos hablando de las futuras generaciones. Y como todo esto que vemos en los medios de comunicación puede ser tergiversado. Porque es, por ejemplo, la noticia del joven que fue cuando el tiroteo en Las Golondrinas,
esa noticia dejó de existir, yo creo que minutos antes o minutos después de haber ocurrido, inmediatamente los medios de comunicación dejaron de hablar de ella y siguieron enfocados en el tema, por ejemplo, más reciente de Sixto George y otros temas políticos, que si la Jennifer va a correr, que si dijo tal o cual cosa. Cuando, por ejemplo, esta situación de darle un tiro por alguien que está protegiendo con una compañía, una casa privada, pero está en terreno público, es increíblemente bárbaro. Es bárbaro porque yo no me acuerdo como activista, bueno, lo último que ocurrió a nivel de que acusaron activistas o gente protestando fue cuando, ¿se acuerdan? Los estudiantes, supuestamente en la Miga de Oro, donde se rompieron todas estas ventanas y después surgió el tema de que eran policías también que estaban contratados para infiltrarse. Esto siempre ha existido, el activismo, la gente que lleva muchos años, en el caso muy mío, de que me siento honrado de pensar que decir, ¿no? Que llevo, qué sé yo, como 20 y pico, 30 años haciendo activismo. Y dentro de estos grupos siempre todo el mundo se conoce. Y cuando llega un extraño, un raro, y empieza una persona como que salir de fuera de, como esto de las estrategias de paz han sido tan efectivas porque la narrativa se queda a favor de los que están. Por ejemplo, en el caso de Eliezer, no, estas actividades que se han hecho, en el caso de Mariana Nogales, en el caso, por ejemplo, del León Fiscalizador, todas estas personas que han tenido y tienen el privilegio, imagínense si el León Fiscalizador no hubiera divulgado los storage, los lugares donde estaban los almacenes guardando nuestra comida, nuestros recursos, ¿no? Para el pueblo, para un pueblo que acaba de pasar por uno de los peores huracanes en la historia, y lo mismo que pasó con los terremotos. O sea, todas esas noticias que uno se queda impresionado, pero en el caso de las protestas siempre se crean unos comités que se llaman unos comités de seguridad, ¿no? Que esos comités de seguridad tienen la responsabilidad también de asegurarse que la gente dentro de esas actividades, dentro de esos eventos, se comporte de cierta forma, porque no nos puede, sería contraproducente y actuando de una forma incoherente, donde están trabajando y lo que están haciendo está yendo en contra del mensaje, que el mensaje tiene que estar claro, que si es activismo en contra de la destrucción de los recursos naturales, porque eso esté claro, ¿no? Y que no se está yendo en contra del mensaje que nosotros como activistas o como personas con el derecho y responsabilidad de tener y decir en voz alta, con lo cual estamos en desacuerdo o de acuerdo, en un lugar con una constitución como Estados Unidos de Norteamérica, es el derecho de libre expresión. Y como siempre, a veces hay personas que critican, por ejemplo, otros países, ¿no? Yo mencioné un poquito sobre la China. Yo nunca he ido a la China, es lo que escucho de los medios locales. Lo mismo con Corea del Norte. Yo no sé lo que ha ocurrido allá. Yo no conozco cuál es su estilo, su cultura, su manera de vivir, ¿no? Si es aceptado, si es parte de, si es como consecuencia, por ejemplo, de las monarquías, que todavía hay monarquía. Hace poco no murió la reina de Inglaterra, que tenía ciertos privilegios, y la familia real también. Entonces, hay diferentes lugares, y en diferentes lugares se vive de diferentes formas. Pero en Puerto Rico tenemos la libertad de expresión. Es más, yo creo que es parte de nuestra cultura, desde nuestros aborígenes. Y cuando hablo de nuestros aborígenes, de nuestros taínos, pretaínos y por ahí para atrás, o sea, que nosotros, la parte de la discusión que se dan en los círculos, por ejemplo, de las tribus, donde la gente discute, hay un debate, donde se plantea y se vota, esos estilos de gobernanza de nuestros aborígenes, y hablo de nuestros taínos, etcétera, son parte. O sea, aquí los caciques se reunían y los caciques determinaban y los caciques llegaban a ciertos acuerdos. Esa es una realidad histórica de nuestra trayectoria como seres humanos, como más de 10.000 años, ¿no? Porque siempre partimos de la premisa de lo que está pasando, ¿no? De las cortes estas estructuradas en el caso de España o en el caso de Estados Unidos. Pero nosotros tenemos una cultura más allá
de estos 500 años, y esa es importante porque eso se queda como en la genética. Entonces, hablando de todo esto, cómo en Puerto Rico han controlado la narrativa de estas protestas siendo sabotajeadas, y ahí es que conectamos el discurso o lo que está pasando con esto de Sixto George y con los estudiantes protestando y con las actividades de protesta que se hicieron en contra, por ejemplo, de los almacenes, con las actividades de protesta que se hicieron en contra de Rosselló en el verano del 2019, con todas estas actividades, Vieques, Culebra, o sea, tenemos historia por la cual y con la cual poder decir esto es norma para nosotros. Lo que no es normal para nosotros como cultura, hasta donde sé, es el extremo control de lo que estamos viendo ahora, no solamente en las redes sociales, pero la tergiversación. Siempre había, creo yo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Claridad, puedo mencionar ese periódico que tenía una responsabilidad también de tener un contrapeso, ¿no?, de las noticias oficiales del Mundo, las noticias oficiales del Nuevo Día, que sabemos es una familia, lo mismo con Primera Hora y El Vocero, que son todos focas, es el término que usa mi cuñado, que es de la República Dominicana, saludos allá a la República Dominicana. Esa persona o esas estructuras que lo que hacen es aplaudir, pero porque están en el presupuesto, están bajo nómina, y ese es el peligro en una democracia, por ejemplo, esta dinámica de que nosotros como ciudadanos tengamos esa oportunidad de hacer nuestras aportaciones. En este momento de nuestra historia, pues tenemos un gobierno que tiene el 100% del poder, ¿no?, en Cámara, en el Senado. Bueno, ahora mismo en la Cámara está don Tatito y en el Senado está Dalmau, pero no parece haber una diferencia necesariamente clara de su visión de mundo con el gobierno que está en el poder, o sea, con el gobierno central ejecutivo. Quisiéramos pensar, ¿no?, que se den estas dinámicas, pero imagínense en un país donde un gobernante, y hablamos de Puerto Rico, pero podemos hablar de cualquier lugar del mundo, tenga el 100% del poder, y el poder del presupuesto, y el presupuesto para usarlo en contra de los ciudadanos, y el presupuesto para reafirmar y callar la oposición. Imagínense que esto se esté dando. Esto es lo que se llama dictadura, aunque la dictadura es mucho más compleja, tiene mucho más vertientes, pero nosotros estamos jugando con fuego cuando estamos interrumpiendo el flujo de ideas, cuando no dejamos y no permitimos que la gente debata, el debate por ejemplo, en la Universidad de Mayagüez, como en la Universidad de Puerto Rico, como en la Universidad de Recinto de Ciencias Médicas, en la Universidad Politécnica. Todos los debates son saludables en las instituciones universitarias. Es más, se le respalda, se aprecia, se garantiza, precisamente porque de allí nacen ideas, de allí nacen nuevos conceptos, ¿no? De ahí nacen nuevas maneras de ver los problemas. Y la juventud que hace esa aportación de ver las cosas posiblemente desde una claridad no contaminada con, por ejemplo, el trabajo, con responsabilidades, con familia, con la edad, ¿no?, con enfermedades, etcétera, ¿no?, sino que es una juventud que está viendo el mismo problema desde otra perspectiva totalmente diferente. Por eso mencioné ahorita esto de que pudiera haber un gran interés a nivel de Estados Unidos sobre los resultados de este particular evento, juicio, esto de Sixto George, porque precisamente estamos hablando de que en Estados Unidos yo creo que esta es la norma cuando nosotros hablamos de las noticias, y hacer una acusación no es novato. Esto es algo realmente que mucha gente ha mencionado anteriormente. Yo creo que aquí en Radio Bemba hemos hablado sobre el control de los medios desde la época española, ¿no? Y cuando por ejemplo, hablamos de don Pedro Albizu Campos y cómo lograron censurar su discurso, convirtiéndolo en ilegal, ¿no?
Esas son cosas que el Estado tenía, entre comillas, todo el campo abierto, yo diría, para poder hacerlo, ¿no? El control para poder hacerlo, ¿no? De crear la narrativa, de hacer las acusaciones, de obligar a meter a la gente a la cárcel. Eso aquí con los carpeteos era algo que se acostumbraba a hacer, y no solamente en Puerto Rico, pero sabemos que las Black Panthers en Estados Unidos, sabemos de los Young Lords, sabemos de Martin Luther King, sabemos de tanto Malcolm X, sabemos de tanta gente que pasó por esta situación de censura, sabemos de tanta gente que pasó por esta situación de que se le destruyeran sus vidas, a tan reciente como estos últimos 2 años aquí en Estados Unidos y en el mundo. Las personas que estaban en contra, en mi caso, ¿verdad? Las personas que estaban en contra, por ejemplo, de la vacunación en masa, y no a la loca, ¿no? Sino con los estudios y con la investigación y con el tiempo. Ahora estamos viendo que hay un sinnúmero de demandas de grupos hacia las farmacéuticas, de demandas de grupos hacia los hospitales, de demandas de grupos hacia departamentos gubernamentales que impusieron reglas, leyes de, por ejemplo, un comentario que uno hacía en las redes sociales era suficiente para poder botarte de tu trabajo. Esas cosas no se han analizado, todavía no hemos tenido el tiempo. Oye, yo recuerdo que las fronteras de los municipios, se estaba hablando de bloquear la libre tránsito entre municipios. A eso llegamos a experimentar nosotros los puertorriqueños y nosotros los ciudadanos del mundo, porque en la prensa internacional las barbaridades que hacían, por ejemplo, en los países como en la India, en Estados Unidos, las protestas que se dieron masivas alrededor de todas las grandes ciudades de los Estados Unidos, que se mezclaron allí con la cuestión esta de los Black Lives Matter, ¿no? Eran mucho de lo mismo, con nombres diferentes, ¿no? Porque precisamente un hombre negro que estaba adentro o fuera fue arrestado y asesinado, y eso fue de una forma violenta y toda. O sea, estamos hablando de derechos básicos de los ciudadanos norteamericanos, de los ciudadanos del mundo, pero muy particularmente de ciudadanos norteamericanos, los cuales van predicando, o sea, se va predicando alrededor del mundo sobre la libertad de expresión en Estados Unidos de Norteamérica. Pero vemos como esto evidencia que tal libertad no existe porque se tergiversa. Sin embargo, yo tengo que cerrar diciendo lo que ya mencioné anteriormente. Yo tengo un privilegio importante porque tengo unas facilidades en esta estación aquí con la familia El Chara y con los compañeros y compañeras, donde a mí nunca se me ha hablado de no digas tal o cual cosa. No, aquí sí podemos tener el debate, podemos discutir las diferentes ideas, podemos promocionar diferentes ángulos de la noticia, y eso yo lo veo y lo entiendo como un privilegio, y es un privilegio que disfrutamos como consecuencia de una constitución, de la Constitución norteamericana, y esa constitución que entendemos debemos constantemente estar definiendo, y ahora y siempre, porque es la herencia de nuestras futuras generaciones. Gente, los voy a dejar. Este ha sido otro programa de Radio Bemba, aquí WPRA 990. Quien les habla es el profesor Raúl Morris. Bendición y cuídense mucho. Hasta la semana que viene.